Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafael García Villegas, ¿cómo estás? Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis queridas Lauras, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos ya prácticamente en la antesala de que arranquen las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El equipo de Noticias 22 ya está haciendo maletas para transmitir lo más importante del encuentro editorial. Y aparte del equipo incluso ya salió, ya el equipo técnico ya. Porque ya mañana les tendremos algunas sorpresas, entonces muy al pendiente de la pantalla de Canal 22 y por supuesto de Noticias 22. Y por lo pronto comenzamos, si te parece, Rafa, con el homenaje que se rinde a Alicia Reyes, quien dirigió por varias décadas la Capilla Alfonsina, el espacio en el que se rinde tributo a su abuelo, Alfonso Reyes. Con un minuto de silencio en memoria de la mayor de las Alfonsinas, dio inicio el homenaje póstumo que el Instituto de Bellas Artes le rindió el día de ayer, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, a la ensayista y poeta Alicia Reyes, en la Capilla Alfonsina. Cuando el gobierno adquirió este legado maravilloso que es archivo, biblioteca, casa habitación, museo de sitio, pinacoteca, pequeña pero magnífica, Alicia se convirtió en la directora y la dirigió por cerca de 45 años, de 1972 a 2017, principios de 2017, cuando ya la salud no le permitía trabajar pues, con el ritmo que ella quería y con el ritmo que necesitaba la capilla. Se fue entonces a Francia con su hijo y desgraciadamente meses después falleció. Indudablemente el cuidado, con una pasión verdaderamente increíble que tuvo la maestra Alicia Reyes sobre su abuelito. ¿No? Ella estuvo al cuidado de todo, absolutamente de todo, ¿no? Del edificio, de los manuscritos, de la correspondencia, era su vida. Ella, aparte, es una escritora que hizo poemas, que hizo cuentos, que hizo obra dramática, pero dentro de esta obra yo destacaría estos poemas dramáticos del final, que en cierto modo dan cuenta de que ella se involucró con don Alfonso Reyes de tal modo que se apropió, por así decirlo, de su prosodia. El otro fue también su creación literaria, fue una poeta, hizo una gran biografía de su abuelito, antologías, etcétera, ¿verdad? Y se dedicó también a su obra, por supuesto, ¿no? Y al cuidado de su taller, que siempre lo tenía muy a la mano. Entonces sí, hay varias partes, digamos, que hay que sumar a esa tarea de cuidar esta casa. Hizo realmente de esta capilla, del cuidado de la obra de Alfonso Reyes, de la difusión de la obra, del ensayismo para comprenderla, pues la labor de su vida. Encontrarse en un espejo, levantar la mirada, a veces tentativa inútil de ser uno mismo. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Bueno, y si tienen la oportunidad de visitar la Capilla Alfonsina, háganlo porque efectivamente es un espacio en el que se respira cultura, literatura, diplomacia, historias internacionales, porque bueno, estamos hablando justamente de este hombre conocido como el regiomontano universal y que, como ya veíamos, su nieta se encargó durante tantos años de preservar su legado. Está pues el recuerdo y la memoria de los dos y, como bien refiere Laura, que darnos una vuelta a la Capilla Alfonsina. Y en otros temas muchas veces hemos platicado de pues lamentable estadística, las cifras de personas desaparecidas en México, que cada vez es más alarmante. Y por ello se realiza el coloquio Hasta Encontrarles, que da cabida a 3 mesas donde se abordan las metodologías de búsqueda. La Ciudad de México fue sede del Coloquio Internacional sobre Experiencias de Búsqueda en Vida hasta Encontrarles, que surge ante la cruda realidad que aqueja a nuestro país. Actualmente se tiene registro de la desaparición de 40,000 personas. Cuando desaparece una persona, todas las acciones de búsqueda e investigación tienen que darse desde este principio, bajo la presunción de vida. O sea, hasta que no se demuestre cuál fue el paradero, cuál fue el destino de las personas, el enfoque siempre, o la búsqueda y la investigación siempre debe de ser bajo este principio. Carolina Robledo Silvestre, del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, es clara sobre este asunto.
Para muchas organizaciones e instituciones, la búsqueda se ha centrado en la exhumación de restos humanos, lo que es razonable si se toman en cuenta los niveles de violencia que se viven en México y que hacen pensar en la muerte como un destino muy probable para las personas desaparecidas. También el descubrimiento de fosas clandestinas encontradas en todo el país. Y por último, las ciencias forenses, que siempre son parte fundamental en las investigaciones de desapariciones forzadas. Tan solo en Veracruz hay 19 organizaciones de búsqueda de desaparecidos, conformadas por mujeres y hombres que se vieron obligados a unirse para tratar de encontrar respuestas. Bajo el sistema de prueba y error fueron puliendo sistemas de búsqueda, que ahora comparten en este coloquio. Desaparece mi hermano Johnny y junto con él desaparecen a 5 personas más en un despliegue que el gobierno de México hace, y es por eso que nos empezamos a reunir junto con otras familias y es así como empezamos a emprender la búsqueda. El coloquio estuvo compuesto por 3 mesas en las que se abordaron temas como las metodologías de búsqueda, las experiencias de búsqueda en vida de otros países, mujeres desaparecidas, trata de personas y búsqueda de migrantes. Noticias 22, Julio López. Vaya, pues qué duro, y la necesidad de que ahí intervenga la inteligencia, la ciencia, los conocimientos más precisos y que efectivamente, como se menciona, que haya una metodología, porque muchas veces los padres salen a buscar con una desesperación tremenda a sus hijos desaparecidos sin tener un respaldo, y bueno, pues ya hay todas estas organizaciones que pueden ser de mucha ayuda. La justicia, que se haga justicia finalmente. En otros temas, con un repertorio de 30 piezas musicales, José Guadalupe encanta al público al son de las notas del piano. José Guadalupe nació prematuramente a solo 24 semanas de gestación, presentando múltiples discapacidades: ceguera, trastorno del habla, retraso neurológico y problemas de motricidad. Aún así, los padres lo han acompañado hombro con hombro para desarrollar su máximo potencial. Pues empezó con la música a la edad de 5 años, más o menos nos dimos cuenta que su pasión era la música. Él oía música en la televisión, entonces en ese entonces tenía un teclado, entonces se levantaba y empezaba a sacar las notas en el teclado. Empezamos a buscar opciones para que él tomara clase, pero pues nos decían que no. Por su múltiple discapacidad él no tenía la capacidad para estudiarla y que no era posible que lo hiciera. Actualmente, a sus 20 años, José tiene un repertorio de 30 piezas musicales en piano, de autores como Bach y Beethoven. Ese piano se lo compramos a la edad de 15 años, fue su regalo de 15 años. Porque hace 5 años exactamente, cuando él iba a cumplir 15 años, encontramos un maestro particular. Que él escuchó, lo fuimos a ver, escuchó lo que José más o menos sacaba de oído, entonces él fue el que nos dio la oportunidad de tenerlo como alumno. Él desfoga toda su inquietud, todo lo que él tiene adentro tocando el piano. Adora los aplausos. Él termina una melodía y pide que la aplauda. Entonces, diario que ensaya estamos aquí con él y cada vez que termina una canción, bravo, bravo, porque a él le gusta mucho. Él lo disfruta. Sí. Ha sido un modo de comunicarse. José Guadalupe se ha presentado en museos y otros recintos del centro histórico, así como en las alcaldías de Venustiano Carranza, Xochimilco y Milpalta. Sin embargo, ha sido difícil el recorrido en busca de apoyo para su educación musical. Apoyemos el talento de las gentes con discapacidad. La música no está peleada con la discapacidad. Nuestros chicos son grandes, lo que nos faltan son oportunidades, porque muchas veces tenemos chicos con talento, chicos con habilidades, y que el gobierno no voltea a vernos. Nos faltan muchas escuelas, nos faltan maestros, nos falta quien crea en nuestros hijos. Nosotros como padres hacemos todo lo posible por ellos. Pero si tuviéramos una sociedad más incluyente y un gobierno más incluyente, nuestros hijos serían algo más grande. Este martes 3 de diciembre, Día Internacional de Personas con Discapacidad, José Guadalupe Rivera ofrecerá un recital en el auditorio de la Secretaría de Cultura en Avenida Paseo de la Reforma 175, en punto de las 13 horas. ¿En el auditorio? Ajá. Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de la música? ¿Qué te gusta de la música, papi? El piano. ¿Te gusta tocar el piano? Noticias 22, Omar Vera.
Bueno, pues ahí está este concierto para que puedan disfrutar de un artista muy joven y con grandes logros. 3 de diciembre está agendada la fecha y en el marco de los 25 años del Centro Nacional de las Artes que hemos venido compartiendo las actividades, los invitamos a la charla y concierto que ofrecerá Pasatono Orquesta Mexicana. Ay, son realmente buenísimos, se va a llevar a cabo en el Teatro de las Artes del CENART, es mañana viernes 29 de noviembre a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, esto es la charla y el evento es de entrada libre, pero hay que apresurarse porque es de cupo limitado y el concierto será el sábado 30. Entonces ahí está la invitación. Mañana la conversación con respecto a estas orquestas y cómo la música transforma la vida, ya lo veíamos un claro ejemplo, y el sábado el concierto. Volvemos en unos instantes. Es momento de los estrenos cinematográficos y como que empieza a abrumarme la niebla. Como que se ve medio, ¿sí? Y peor porque es niebla originada por la culpa. Julio López. Adelante. Ya lo decían, es jueves de cine y hoy estoy muy bien acompañado. Después de muchos años de no vernos, Chisco Laresgoiti, ¿cómo estás? Julio, muchas gracias. Feliz de estar aquí en el programa para hablar de esta culpabilidad. Sí, una película filmada en blanco y negro y completamente diferente a lo que nos presentaste en esa ocasión, 2033, que era una película de ciencia ficción. Ahora te vas a un drama que, pues no les voy a decir mucho, pero sí te mantiene al filo de la butaca y confronta al espectador de manera, pues, ruda, digámoslo así. Sin duda, ruda. El tema central, el analfabetismo. En México hay 5 millones de personas que no saben leer y escribir. Eso detona totalmente mis ganas, mi deseo de hacer esta película, que viene de una vivencia personal en casa. Una nana de mis 2 hijos no sabe leer y escribir y me empiezo a imaginar qué pasaría si hubiera este tipo de, estas condiciones y más obstáculos al dejarla sola unas horas o unos días, y eso es lo que detona Niebla de Culpa. Es una película en la que hay de verdad un gran casting, ¿no? Está ahí Marina de Tavira, por ejemplo, que nos decías, ¿no? Se metió de lleno a este proyecto, pero no es la única. Exactamente. Cuéntanos un poquito también de tu protagonista, que pues lamentablemente ya no los pudo acompañar a la promoción de esta Sí, historia. muy triste. Alma Moreno fallece el 19 de octubre de este año a causa de cáncer de mama, en el Día Internacional en contra del cáncer de mama. Muy triste. Ella pudo ver la película, gracias a Dios, y queda la película reeditada en su honor. Y perdimos a una gran actriz, pero ganamos una gran cinta en su nombre. Alma Moreno sin duda es el corazón y alma de esta historia, ¿no? Sin duda. ¿Qué viste en ella que te hizo elegirla como la protagonista? Una mirada muy interesante, penetrante, hiperexpresiva, una mujer con mucho talante, pero a la hora de actuar el sufrimiento lo transmite. De eso lo veremos en las salas. Es una película que ya te lo decía, ¿no? Que filmaste en blanco y negro. ¿Por qué decidiste ponerla en estas Soy fanático del cine de época de oro mexicano, me gusta lo que está en blanco y negro, y específicamente para Niebla de Culpa sentí que el color distraía. Entonces, de alguna manera, la ausencia de color nos clava directamente en el sufrimiento y en el viaje que ella tiene. Además, es una película que pues tiene alguna causa, justamente por el padecimiento que tuvo Sí, exactamente. Es una película que va a salir en cines, es cine con causa, así le llamamos. Este sticker, perfectamente, cuando lo veas, es un apoyo. Vamos a donar a 2 fundaciones, Fundación Alma y Fundación Decima, que están haciendo mucho para prevenir y ayudar a tratar el cáncer, justamente. Entonces, la ida al cine no significa nada más ver una película, sí, distinta y sufridora, sino una película que va a aportar. Diste un giro de 180 grados con esta historia, ¿no? Literalmente cambiaste tu forma de hacer cine en esta película. Sí, de hacer ciencia ficción, uno llega, se casa, tiene hijos y empieza a sensibilizarse de una manera distinta. Y no dudo, mi cine, lo que estoy proponiendo aquí adelante es personal y es pro México, sin duda.
Una parte de la historia se filma obviamente aquí en la Ciudad de México, ¿y la otra dónde? Tlalpujahua, Michoacán, un pueblo mágico donde se hacen esferas, se hace una gran cerámica y con unos paisajes muy ad hoc a este cine antiguo que tanto me gusta. ¿Quién es el actor que acompaña en esta ocasión? En esta ocasión tenemos varios actores. Es Ramón Álvarez, un actor que ha hecho papeles pequeños en películas y aquí hace de Juan, el esposo de Yolanda, un alcohólico ahí perdido en el pueblo. Y nos acompañan también Rafael Sánchez Navarro, Miriam Bravo, Hans es el nombre, Rolf Petersen, entre otros, ¿no? Fíjate que justamente este actor lo habíamos visto en personajes muy chiquititos y lo vimos también, digamos, uno de los más conocidos recientemente es en el Club de Cuervos, ¿no? Exacto. Digamos, es el aficionado de este equipo, Sí. ¿no? Y aquí le das una tesitura completamente diferente porque siempre lo habíamos visto con estos personajes de comedia, ¿no? Aquí no, aquí es serio. Aquí le dije a Ramón, alcoholismo, bebes, me dijo, no soy tan fan. Bueno, pues aquí vamos a beber agua, pero vas a sentir que quiero que sientas que estás muy borracho, muy ausente, no me contestas los teléfonos y no ayudas a tu pareja. Entonces a Yolanda le pusimos muchos personajes alrededor que son obstáculos. ¿Qué tan complejo fue para ti y para tu equipo mantener esta tensión durante pues, la hora y 20 que dura la película? Sí, es sin duda una película que no suelta la tensión. En edición se hizo gran parte del trabajo, pero el trabajo en set, escena por escena, teníamos muy claros los objetivos y nos fuimos con una película de bajo presupuesto filmada en 2 semanas, muy claros a lo que íbamos, ¿no? Y con un estreno sorpresivo, ¿no? Llegó casi sin hacer demasiado ruido, pero le ha ido bastante bien en el boca a boca. Vamos muy bien, es mañana 29, es el gran estreno, y sí es estas películas que casi nadie sabe, pero por favor váyanla a ver porque los va a dejar debatiendo. Rápidamente en los festivales, cuando salíamos, estaba la sección de preguntas y respuestas y ya me estaban diciendo, ya sálganse al pasillo a debatir porque tengo que poner la siguiente película, ¿no? Entonces, sí es una película que los va a dejar pensando, que les va a sembrar una semillita sin duda para tocar este tema de la irresponsabilidad y del analfabetismo. Sí, justamente ese tema del analfabetismo que nosotros pensamos en este contexto en el que vivimos que pues no existe más, ¿no? O que no está tan cerca de nuestra forma de vivir, ¿no? Sí. Y ahí está presente, ¿no? Sí, hoy en día estamos todos conectados a celulares, conectados a internet, redes sociales, y el no saber escribir es un impedimento para acceder a esta nueva tecnología, a esta nueva medio de comunicación. Francisco, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Julio, y vayan a ver esta película mañana, 29 de noviembre. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Esta película se va a estrenar, como ya lo decía, el día de mañana. Y nosotros ahora les presentamos una entrevista con Ernesto Contreras, que fue galardonado en los premios Emmy Internacional por la serie Falco. Vamos a ver qué nos dijo. Dispara. La serie de televisión Falco, producida y realizada en México, se llevó el premio a Mejor Programa de No Habla Inglesa en la 47ª edición de los premios Emmy Internacional. Una adaptación de la serie original alemana El Último Toro, la historia gira en torno a un detective que durante un operativo recibe un disparo que lo deja en coma por 23 años. Al abrir los ojos despierta en un mundo desconocido, donde todo lo que creyó real en algún momento ya no existe. Dirigida por Ernesto Contreras y Julián Tavira, Falco está ambientada en la Ciudad de México en los años 90 y 2018. Nos interesaba muchísimo que pues la Ciudad de México fuera como un personaje más y que viéramos, cada capítulo es un caso distinto que resolver, entonces eso nos daba la oportunidad de ir a diferentes áreas de la ciudad, diferentes atmósferas, con muchísimos personajes y pues nada, fue como una experiencia muy agradable de 14 capítulos realizados pues prácticamente todos 23. En la Ciudad de México. ¿23 qué? 23 años. Para Ernesto Contreras, director de películas como Sueño en otro idioma, ganadora del premio Ariel, trabajar en Falco fue un paso profesional natural. Estamos viviendo una revolución audiovisual en la que si bien está el cine como pues esa, para mí sagrado, ¿no? Como esa forma de ese ritual, ¿no? Que significa ir a ver una película en una sala cinematográfica en la oscuridad y en silencio, en un ritual colectivo. Bueno, pues es innegable que ahora vivimos en un fenómeno de multipantallas donde
no solamente está el cine, están las pantallas caseras, están las tablets, están los teléfonos. O sea, al final creo que debemos, hablando de el audiovisual, estar abiertos, ¿no? Te presento a tu nueva pareja, Tenoch Caballero. Falco es la segunda producción realizada en México que se alza con el Emmy en esta categoría, tras el triunfo de la serie Señor Ávila en 2017. Estamos muy contentos con el premio Emmy, es un reconocimiento a la serie, es algo así como el equivalente al Oscar, a la película extranjera en el mundo de la televisión, y que en el caso de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión está conformada por miembros de todo el mundo. Entonces es un honor que de entre toda la producción internacional pues hayan elegido a Falco como la mejor de este año. El thriller policíaco con un toque de humor negro actualmente se puede ver a través de Amazon Prime. Noticias 22, Omar Vera. A la cartelera este fin de semana está Detrás de la montaña. Es una historia que tiene que ver con la frontera norte de nuestro país. Mi papá también es de Ciudad Juárez. Detrás de la montaña es la ópera prima del director David R. Romay, un largometraje que tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine de Shanghái. La trama es sencilla y ligera. Luego de la muerte de su madre, un joven decide ir en busca de respuestas. Viaja a Ciudad Juárez con la intención de encontrar a su padre. Filosóficamente o no sé, o más subjetivamente hablando, pues es poder matar a tu padre para poderte tú crearte como hombre o poder separarte tú individualmente de tu padre para poder ser alguien, ¿no? El filme es protagonizado por el actor Benny Manuel, que este 2019 ha tenido un despunte importante. Luego de 10 años estrenó la película de la infancia del director Carlos Carrera, por la que obtuvo el premio Ariel a la revelación masculina. Después estrenó Chicuarotes, que dirige Gael García Bernal, y ahora promueve Detrás de la montaña. Estoy muy contento de que se estrene Detrás de la montaña porque es algo totalmente distinto a lo que se vio en Chicuarotes en todo. En historia, en guión, en cuanto a personaje, en cuanto a problemas, en cuanto a mentalidad, en cuanto a inclusive a corporalidad, es algo totalmente distinto y estoy contento de que se pueda ver que puedo hacer como un personaje como Miguel y puedo hacer un personaje como Cagalera o así. Me gusta que se pueda ver eso. Estoy buscando a Arturo Morales. ¿Qué te hace pensar que lo vas a encontrar aquí, cabrón? Lárgate de aquí. Aunque la película se desarrolla en la frontera, tiene poco que ver con temas como la migración, la violencia, los feminicidios o el narcotráfico. El director quería plasmar en la pantalla lo que han ocasionado todas estas problemáticas en la ciudad. Cuando empezamos a ir a los scouting nos empezamos a dar cuenta que Juárez es una, ya cada vez menos, pero pues es una ciudad fantasma. O sea, la gente se fue y abandonó muchas cosas. También está por eso lo de la casa. O sea, hay como, si te fijas, todas las locaciones están vacías, las calles están vacías. O sea, había esa sensación que yo traté de plasmar en la película, fue lo que sentimos nosotros cuando llegamos a la ciudad a empezar a escautearla. El señor Morales es el dueño, pero no viene mucho. Detrás de la montaña tiene una historia simple pero bien contada, y aunque es predecible, tiene todos los argumentos para mantener tu atención. Bueno, ya les presenté dos opciones para ver este fin de semana en la cartelera comercial, pero si desea quedarse en casa, el día de hoy el Canal 22 en punto de las 10:30 de la noche presenta una serie de cortometrajes que tienen que ver con el 50 aniversario del sistema de transporte colectivo Metro. La verdad es que son historias padrísimas, Rafa y Laura. Fascinante esta propuesta que hemos estado siguiendo a lo largo de este año por el 50 aniversario de uno de los medios de transporte urbanos más famosos, más importantes del país.
y cómo ha tenido trascendencia en los libros, por supuesto en cualquier cantidad de publicaciones periódicas y ahora también en la pantalla de Canal 22 gracias a este grupo de documentalistas, porque son cortometrajes, en la mayoría de ellos documentales. Están sensacionales, por ejemplo estamos viendo ahí imágenes de los que se dedican a limpiar las estaciones del metro en la noche, pero hay historias fascinantes, de verdad. Es que es una vida, es toda una ciudad que hay ahí. Simplemente pensar que transporta 5.5 millones de personas, cuando además su capacidad es mucho menor, es de 3 millones, o sea, tiene un sobrecupo, por lo cual pasa ahí desde historias de amor y gente que se conoce e inicia una vida, hasta suicidio, lo que uno se puede imaginar, de verdad, qué buen tema. Sí, ojalá que el próximo año haya una convocatoria similar, porque hay un montón de temas, hay cine en el metro, hay restos de mamuts en el metro, hay restos también prehispánicos dentro del metro, en fin, las historias son prácticamente inagotables y bueno, 8 de ellas se presentan hoy a través de la señal de Canal 22 a las 10:30 horas, así que no se lo pierdan. Vamos a ir preparando las palomitas y antes de la siguiente recomendación que también tiene que ver con nuestra programación, no me quiero quedar con la culpa. Julián Carrillo es el que hace la música de la película Niebla de Culpa, que nos estaban platicando hace un ratito Francisco y Julio, una razón más para no perdérsela. Y ahora sí, muy recomendable. A propósito de nuestra programación, Laura. ¿Otra recomendación? Bueno, adelante. Bueno, y esto, la verdad, inmediatamente, terminando Noticias 22, aquí va a estar Jacaranda Correa para platicarnos de un tema muy actual. Noam Chomsky. Mujica, ¿dónde está el punto de convergencia? Vamos a descubrirlo porque es a partir del movimiento Yo Soy 132, 9 de la noche. No le cambie. Volvemos. Bueno, lo decíamos hace unos minutos, ya está por comenzar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es momento de revisar las recomendaciones del librero de Noticias 22. Materia lítica, memoria, procesos, acumulaciones, es el nombre de la exposición que el artista Perla Krause montó en el Museo Amparo en Puebla. Ahora esos esfuerzos se trasladaron a una peculiar publicación. Podría haber sido un libro grande, completo, gordito, con los procesos, como son muchos, pero entendimos que a lo mejor era importante hacer una suerte de otra colección. ¿Cuántas piezas necesita haber para que haya una colección? No sé, pero pues varias, no pueden ser menos de 6, 7, 8, 10. Entonces hicimos que los procesos estuvieran en cada uno de los cuadernillos y un cuaderno mayor es el que sí está a color y es el que da fe, digamos, de la exposición. Un poco el reto que tú estás planteando de cómo traducir una experiencia espacial, que es siempre un recorrido en un espacio, a un libro, fue como que lo platicamos mucho con la diseñadora Débora Guzmán, y ella lo que propuso fue hacer una caja que contiene diversos cuadernillos con contenidos muy distintos. Entonces invitamos a escribir a distintos curadores, a Iñaki Herranz, a José Falconi. Bárbara Perea hizo una entrevista directa con Perla Krause que permite también tener una aproximación al proceso desde la voz del artista. La publicación es una invitación al lector para descubrir el universo creado por Perla Krause, pues no solo se encontrarán ensayos o textos sobre la exposición, también lo acompaña un póster y una serie de postales capturadas con la lente de Alex Dorfman. La posibilidad de pensar es lo que nos distingue de los demás seres vivos, pero el acumular conocimientos, dar muestra de una gran memoria citando autores, ser un erudito en uno o muchos temas, no garantiza el poder generar una nueva idea. De esto reflexiona Óscar de la Borbolla en el ensayo La rebeldía de pensar. Pensar es acomodar todos los conceptos o todos los objetos para solucionar un problema. Cuando uno tiene un problema delante, entonces la cabeza ordena los elementos de los que dispone para poder encontrar alguna solución. Este ordenarlos consiste en relacionarlos. Óscar de la Borbolla ha capitulado el libro en 4 apartados. Los primeros le sirven para reflexionar sobre las grandes interrogantes de la humanidad. Pero hay solamente unas pocas dificultades que no encuentran solución nunca. Por ejemplo, la del sentido de mi vida. ¿Por qué soy? Y una que es mucho más interesante. ¿Por qué hay ser? ¿Por qué existe todo lo que existe? La rebeldía de pensar, libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, cierra con el pensar y la felicidad. Mientras tenga la oportunidad de disfrutar algo,
en lugar de no haber sido nunca, me parece que de verdad valió la pena. Es como un orgasmo la existencia. No importa si te vas a casar, si vas a tener un hijo, si va a durar mucho. Dura poco, pero qué rico sale. Y la existencia es eso. Un instante en medio de la eternidad que no va a ninguna parte, pero tuvimos un instante en el que fuimos conscientes y creo que vale la pena. La civilización como la conocemos colapsó, pero no solo terminamos con los recursos naturales y la mayoría de la vida en el planeta. También los sistemas de gobierno desaparecieron y los pocos sobrevivientes deambulan de un lugar a otro tratando de sobrevivir. Este es el escenario que nos presenta Alberto Chimal en su más reciente novela titulada La noche en la zona M. Este libro parte de la preocupación con muchas tendencias de nuestra época, justamente el calentamiento global, la disolución de el Estado-nación democrático, el surgimiento del fanatismo, del extremismo que estamos viviendo en esta época. Es una novela, digamos, que utiliza pues, la estrategia de la ciencia ficción de especular, de imaginarse posibles futuros de tendencias actuales y viene de esa preocupación que tengo yo y que muchas personas comparten también con lo que vemos en el presente. Los personajes centrales en esta novela de Chimal son mujeres. Ellas se unen para hacer frente a la vida y tratar de seguir adelante en una Ciudad de México que no les ofrece lo mínimo para vivir. Mientras los hombres están peleando por el poder y están viendo quién le pega a quién y quién conquista el territorio, quienes están encargadas, digamos, no solo del mantenimiento, sino de la supervivencia, ¿no? Son las mujeres. Publicado por el Fondo de Cultura Económica, La noche en la zona M busca mostrar la importancia de la vida en comunidad para hacer frente al colapso de la civilización. Pues esta es una novela que muestra un mundo donde el reciclado tiene que darse de una manera radical, incluso reciclando pues no solamente los desechos, sino hasta los cadáveres. Qué historias, ahí están las recomendaciones ahora que viene la Feria del Libro. Y bueno, y viene el Black Friday, también pueden encontrar libros por sitios electrónicos que vale la pena y el Cyber Monday, en fin. Las venas de la Ciudad de México diariamente se ven saturadas por el terror del tránsito de los vehículos y los sistemas de transporte. Y Roberto Frías nos habla de cuando este apocalipsis colapse. Carlos Monsiváis vaticinaba que quizá algún día la Ciudad de México sufriría un gran y último embotellamiento automovilístico, de tal magnitud que los autos ya no podrían moverse ni para adelante ni para atrás. Sin solución, este gran atasco final dejaría a todos los usuarios sin otra alternativa que abandonar sus autos y echar a andar. Sentirse a la vez extraños y liberados de la pesada carga que significa vivir encerrado en un auto. Como usted sabe, esta ciudad creció exponencialmente y sin control, a tal grado que su enorme población ha ido cubriendo una superficie descomunal. La improvisación de la traza urbana, de los planes gubernamentales de comunicación, la inseguridad y la clara falta de transporte público de calidad han preparado el camino para el triunfo del automóvil, el gran infierno cotidiano de esta ciudad. Este problema viejo no tiene grandes soluciones nuevas, sino también viejas e ineficientes. ¿Qué han hecho los diferentes gobiernos de esta ciudad para resolverlo? Ahí están los ejes viales de Jan González, que partieron barrios y afearon la ciudad, y que muy pronto quedaron rebasados. El periférico, rebasado. El segundo piso, rebasado. El paso a desnivel de Churubusco e Insurgentes, rebasado e inundado. El Metrobús sin unidades suficientes. El metro siempre eficiente pero nunca suficiente. Mientras tanto, la ciudad sigue invirtiendo dinero en la Babilonia de concreto y en precarios planes para combatir la contaminación. ¿Dónde están los planes para promover el transporte público de calidad, suficiente y amplio? ¿Dónde los planes para renovar el parque vehicular con unidades no contaminantes? ¿Dónde una cultura del transporte que privilegie al peatón y al ciclista? Y aún más, ¿dónde los planes atrevidos e ingeniosos rayanos en la locura que busquen una utopía del transporte? Quizá habría que llamar a la huelga, al paro, a las barricadas de autos para que los ciudadanos se hagan escuchar y cambie todo. Quizá nosotros mismos deberíamos causar el embotellamiento apocalíptico, provocar que nada pueda moverse, un enorme rompecabezas de autos que nadie pueda destrabar para que avancemos hacia otra realidad. Noticias 22, Roberto Frías.
Bueno, ¿a quién no le ha tocado estar en una situación de estas que dices, de aquí ya no pasa nada, no me voy ni para atrás ni para adelante, empezar a planear una vida ahí en el automóvil o qué hace uno? Ver estas imágenes, un abrazo a Roberto Frías, es depresivo, de verdad, es pensar que se puede quedar uno de repente ahí atrapado y como bien lo exponíamos Ibáiz, empezar una nueva civilización ahí o de plano bajarte y regresar a pie, volvernos otra vez nómadas de a pie. Pues llegará el punto en el que ya sea definitivo, ¿no? Ya hemos tenido probaditas de eso en varias ocasiones en la Ciudad de México. Lo conocemos. Vamos a cambiar de tema, Laura. A propósito de infiernos, también, hay de infiernos a infiernos. También, efectivamente, les comentamos que el alma del escritor y filósofo Jean-Paul Sartre es llevada al Teatro San Jerónimo Independencia. La tortura de proyectar nuestros miedos, inseguridades y demonios en nuestra relación con nosotros es la premisa central de la obra A Puerta Cerrada, del filósofo existencialista y dramaturgo Jean-Paul Sartre, que bajo la dirección de Enrique Singer estrenó temporada en el Teatro San Jerónimo Independencia. Es un texto que conceptualmente hay que entender, es un texto filosófico, para que el público lo pueda disfrutar, a final de cuentas. Entonces tuvimos que entender muchas cosas del existencialismo especial de Sartre, por supuesto, y luego la obra, que en sí misma es complicada. Por suerte cuento con 4 excelentísimos actores y bueno, un escenógrafo que es muy bueno, Jorge Ballina. Entonces creo que entre todos pudimos más o menos encontrarle cierta cuadratura al círculo. Blanca Guerra, Alejandro Camacho y Adriana Llabrés se adentran en el infierno con sus personajes Inés, Gastón y Estela, quienes después de su muerte son conducidos a una misteriosa sala que no es nada más que el infierno. El caso es que usted y yo estamos en las mismas, señora. Serrano, Inés Serrano, no estoy casada. Es una broma que hace Sartre porque su existencialismo pues no precisamente habla de que no existen seres superiores, de que no hay proyecto previo del ser humano, no hay nada antes de su existencia. Entonces, él juega con estar en el infierno porque finalmente es una metáfora de la vida. En este infierno, los 3 personajes principales no solo están destinados a ser verdugos y penitentes, a torturarse mutua y eternamente, sino que además no podrán vivir los unos sin los otros. El infierno son los otros, que es una frase que a veces se toma como a la ligera y no, es mucho más, es una frase que describe cómo puedes llegar a crear esas codependencias con los que te rodean y con cadenas larguísimas de gente no relacionada y que existes a partir de que el otro te ve, de que el otro te interpreta. Porque tú sí sabes lo que es un cobarde. Sí, lo sé. Es ponerte a indagar sobre eso, sí te lleva a una... Yo creo que a una mayor conciencia de tu responsabilidad como persona, como ser humano. Porque si la existencia precede a la esencia y tú eres libre para elegir y formar el ser que quieras ser, la persona que quieres ser, pues es una gran responsabilidad. Y si todos estuviéramos conscientes de ello, pues seríamos un mundo muy distinto. ¿A quién le hace falta el fuego eterno? La breve temporada continuará de viernes a domingo hasta el 29 de diciembre en el Teatro San Jerónimo Independencia. Noticias 22, Omar Vera. Déjame. No me toques. No puedo estar cerca de ti.
No, pues un elenco inmejorable. La verdad es que yo creo que es una pieza que no hay que perderse. La premisa suena fantástica y como podemos autor, ver todo. En este material que nos comparte Omar, el escenario se va reduciendo, como también sus expectativas y sus esperanzas al estar atrapados. Y cómo en este no, mundo. con un autor que pues es el símbolo del existencialismo. Jean-Paul Sartre. Ahí está la invitación a darse una vuelta al Teatro San Jerónimo. Vamos por lo pronto a una pausa. Volvemos. Y seguimos con artes escénicas porque en el Centro Cultural del Bosque 3 piezas recrean los trágicos sucesos de 1968 y revelan temas que aún no se han hablado. Como en un rictus que denunciaba el Tajo Rosa. La historia no oficial de los protagonistas, traidores y seguidores del movimiento estudiantil de 1968 es contada a partir de 3 obras de teatro que dirige Alejandro Guerrero. Basada en la investigación de la dramaturga Tania Campos Tomás, esta trilogía del 68 se inspira en autores como José Revueltas, Elena Garro y Carlos Montemayor. Estas obras lo que tratan también es de reivindicar un poco la historia, precisamente, porque pues finalmente la historia la cuenta pues quien tiene el poder finalmente, ¿no? Y la cuenta a su manera. Entonces, esta obra deja entrever ciertos cabos sueltos que no se han contado, ¿no? Eper, que narra la historia de Ilka, una migrante que llega a México después de la Segunda Guerra Mundial. No corran es una provocación que invita a conocer a Sócrates Campos Lemus, compañero de celda de José Revueltas señalado como traidor, y Elena, la censura de los buitres, que presenta el testimonio no difundido de Elena Garro después de ser perseguida tras la tragedia del 68. Son los nombres de las 3 propuestas escénicas que podrán verse en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. En la obra 2 se menciona el golpe a Salvador Allende y nada de eso ha sido calculado. Fue una investigación que empezó en el 2011, 2012 y que se ha ido construyendo y que ha ido generando pues estos hallazgos, ¿no? Como la obra de Sócrates y los gatos de Elena Garro, de la cual abreva Elena la censura de los buitres, o Juventud y Revolución, o muchos otros textos, digamos, de Montemayor incluso, ¿no? De Carlos Montemayor, La violencia de Estado en México, antes y después del 68. Es como si fueran vasos comunicantes y signos trágicos al mismo tiempo. No es nada más el 2 de octubre, no es nada más el 68. Eper se presentará el 5 y 6 de diciembre. No corran es una provocación, ofrecerá función del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Y Elena, la censura de los buitres, podrá verse del 7 al 15 del último mes del año. Noticias 22, Karen Rivera. Era la guerra. Ella era pobre. Hace un par de días se cumplieron 100 años del fusilamiento del general revolucionario Felipe Ángeles. El doctor Javier García Diego nos recuerda quién fue este personaje. Antier, 26 de noviembre, se cumplió el centenario del fusilamiento de un personaje importantísimo para la Revolución Mexicana. Me refiero a Felipe Ángeles, que hoy ha vuelto a cobrar, digamos, prestigio histórico, pues su nombre le ha sido dado al aeropuerto en construcción en Santa Lucía. Pero ¿quién fue Felipe Ángeles? Él había nacido en 1868 en Zacualtipán, Hidalgo. Su padre había sido militar, había luchado contra la intervención francesa, luego fue jefe político de algunos distritos en el estado de Hidalgo durante el Porfiriato, y eso le permitió a Felipe Ángeles recibir una beca para estudiar en el colegio militar, al que ingresó a sus 14 años. Hizo una magnífica carrera, fue enviado a estudiar artillería a París como posgrado. Era un hombre crítico de la organización del ejército, era un hombre crítico de algunos excesos, de algunas corrupciones, y por lo tanto él estaba en Europa cuando estalló la Revolución Maderista. El no haber estado en México, el no haber tenido que luchar contra la Revolución Maderista o el no haber tenido que romper con el ejército federal, le permitió colaborar con el gobierno de Madero. Al regresar de Francia, repito, sin haber luchado contra la revolución, fue nombrado director del Colegio Militar, para el cual estaba ampliamente calificado. Era un gran artillero teórico.
Luego, cuando estalló la rebelión zapatista, finales de 1911, fue enviado como jefe de las operaciones militares a Morelos, encargado por Madero. Hizo una campaña conocida como respetuosa de los derechos humanos. No fusiló, no incendió pueblos, no hubo violaciones. Sin embargo, vino el cuartelazo de febrero de 1913. El propio Madero fue a Morelos, fue a Cuernavaca, para pedirle a Felipe Ángeles que se concentrara en Ciudad de México. Sin embargo, al mismo tiempo lo nombró como subalterno de Victoriano Huerta, a quien le encargó la jefatura de operaciones de la plaza. Fue un subordinado de Huerta durante la Decena Trágica, fue encarcelado junto con Madero y Pino Suárez por Huerta, sin embargo no fue fusilado para que no generara divisiones al interior del ejército. En cambio, se le comisionó a Europa. Regresó a finales de 1913 para incorporarse a la Revolución Mexicana. Carranza pensaba nombrarlo subsecretario de Guerra. Sin embargo, a eso se opuso Obregón y otros jefes revolucionarios, alegando que un militar porfirista no podía estar al frente del ejército revolucionario. Entonces, a principios de 14, se acomodó en la División del Norte de Pancho Villa, con el cual hizo una gran campaña, fue un gran colaborador, participó destacadamente en la toma de Zacatecas. Sin embargo, después de la toma de Zacatecas vinieron las divisiones entre Carranza, Villa. Ángeles estuvo muy activo en esta división, en esta decisión. Luego se hizo convencionista. Recomendó durante la guerra de facciones a Villa que no hiciera una campaña contra Obregón en base a cargas de caballería. También le recomendó que no hiciera una campaña tan distante de su zona de aprovisionamiento del norte. Villa no le hizo caso, fue derrotado. Ángeles se fue al exilio, regresó a México en 1918, pensando hacer una campaña que unificara a los rebeldes contra Carranza, pensando también que se reconciliaran Villa y Estados Unidos. No lo logró, quedó solo, fue aprehendido a finales de 1919 y después de un rapidísimo consejo de guerra fue fusilado, repito, el 26 de noviembre de 1919 en Chihuahua. Sin lugar a dudas, un auténtico personaje de la Revolución Mexicana. Gran personaje, Felipe Ángeles. Y en otra efeméride, después de 50 años de historia, la Galería Arvil celebra con un libro que atestigua su pasado. Vamos a conocerlo. Hace 50 años, en un pequeño local de la boyante Zona Rosa en la Ciudad de México, abrió sus puertas un espacio que en 5 décadas ha demostrado su visión, vitalidad y constancia en el trabajo artístico. Se trata de la Galería Arvil, que conmemora 5 décadas de existencia con un libro, el cual fue presentado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Hay muchas satisfacciones, hay muchos problemas, desde luego, porque en una galería no se sabe nunca cuándo va a vender y tiene empleados, impuestos, gastos fijos que hay que cubrir quincenalmente. Entonces, por eso lo llamo milagro. Son como 120 amigos que escribieron textos relativos a su experiencia con nosotros. Da gusto leerlos porque son diferentes opiniones que convergen todos en que, bueno, hemos hecho algo bien, ¿no? La galería empezó en 1969, son 50 años. Todos tenemos amigos de la época que estuvieron con nosotros desde un principio y nos han seguido a través de los años. Yo creo que más que nada es el amor y la entrega total a lo que se está haciendo. Y es una cosa, pues para mí muy bonita, ¿no? O sea, vuelvo a ese viejo dicho, ¿qué volverías a hacer si volvieras a nacer? Yo lo mismo. Acompañado de fotografías de estos 50 años, el libro da cuenta de una múltiple gestión que va mucho más allá del mero trabajo galerístico. Son galeros, historiadores del arte, investigadores, bueno, hasta empresarios. Entonces, realmente este recuento nos da un panorama de los años 70, de los 80 y hasta la actualidad, y de esta función que tuvieron los Arviles, Armando y Víctor, de ser promotores, curadores, diplomáticos y grandes gestores geniales del arte mexicano. Y Franz Bleimler era la pareja de Anita Cohen, que abrió la galería Dalis, en donde yo conocí a esa trinidad
que son Armando, Víctor y libros. Así es que es como la Santísima Trinidad que ya surgió desde entonces. Entre muchas de sus gestiones, la historiadora de arte Carla Stelbe destaca una vocación de los arviles, como les llaman sus amigos, y la cual se ha mantenido constante: el apoyo a proyectos culturales. El campo era bastante raquítico, ¿no? Pero ellos siempre fueron de las personas que apoyaron la labor de nosotros. Yo fundé la revista bilingüe de arte contemporáneo de vanguardia en el Museo de Arte Moderno en 72. Y Arvil fue uno de los primeros en apoyar la revista, no solo con anuncios, sino con todos sus contactos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues muchas felicidades a esta, pues ya no es dupla, como ya bien decía Arnoldo, con una trinidad, efectivamente, que nos han ofrecido un panorama muy, muy amplio del arte contemporáneo. Han sido mecenas de artistas muy importantes, han creado libros que son joyas para la posteridad. Ahí está la invitación a visitar la galería y, por supuesto, a adquirir el libro con el que celebran 50 años de historia, los primeros de ellos. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música, 387 años de uno de los grandes compositores italo-franceses del barroco, Jean-Baptiste Lully, que era pues mecenado por el rey Luis XIV y que fueron de los grandes impulsores, gracias a este mecenazgo de Luis para Jean-Baptiste Lully, de los impulsores de la ópera francesa y del drama lírico. El Te Deum es famoso, Xerxes es otra gran ópera de Jean-Baptiste Lully, y lo dejamos con música de este compositor. Disfrútenlo, muy buenas noches. Hasta mañana.